Todos conocemos los modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude, Llama y todas sus capacidades como que son muy buenos generando texto para poder tener buenas conversaciones con ellos. También usar su gran capacidad de lógica y toda la información con la que han sido entrenados para poder ayudarnos en nuestras tareas diarias. Pero tienen un gran pero, que es que yo no le puedo pedir a ChatGPT que entre a mi correo y que responda por mí, o que entre a un Drive y que extraiga un documento específico, o que vaya a algún repositorio de GitHub para poder consultarlo y poder copiarlo o asesorarme con ello. Pero eso está a punto de cambiar, gracias al MCP, que literalmente es como que todos tus modelos de lenguaje pueden conectarse a todos estos servicios como Google Drive, GitHub, Slack y lo que se nos pueda ocurrir, tan simple como si yo conecto un USB a mi computador. Hoy vamos a ver todo lo que son los MCP. Vamos a empezar con una explicación simple. Después vamos a ir a ver el detalle de cómo funcionan. Vamos a pasar por un ejemplo y vamos a lograr las mejores conclusiones para que ustedes aprendan y entiendan este gran concepto que viene a revolucionar todo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con la explicación del MCP. Vamos a cambiar aquí el plano y aquí estamos listos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno en este concepto que no es más que nada un tipo de comunicación, como la comunicación HTTP, que existe desde hace muchos años, que va a ayudarnos a simplificar la comunicación entre un modelo de lenguaje o agente con algún servicio. Actualmente, como se ve aquí en nuestra imagen a la izquierda, si nosotros queremos vincular a nuestro agente o nuestro modelo de lenguaje con algún servicio como Slack, Postgres, Google Drive o GitHub, nosotros tenemos que crear un script aparte utilizando nuestra API key que obtenemos de nuestra cuenta para que se pueda conectar a nuestro modelo. Esto es similar a lo que pasaba hace muchos años cuando empezamos el boom de la tecnología y para nuestros diferentes aparatos teníamos distintos cables. Y al final era súper poco práctico para nosotros los usuarios tener un montón de cables para cada uno de nuestros aparatos. Hasta que todo esto se universalizó y ahora llegamos que todos los aparatos electrónicos literalmente no ocupa USB tipo C. Pasa lo mismo con el protocolo MCP. Lo que va a hacer es que va a universalizar cómo se conectan los modelos de lenguaje con los servicios y nos va a facilitar la vida, ya que no vamos a tener que tener múltiples cables para conectar nuestros modelos de lenguaje a nuestros servicios. ¿Y cómo hace esto? Literalmente, como es un protocolo de comunicación que se llama JSON RPC, nosotros le vamos a enviar al servidor literalmente este tipo de mensaje, que aquí le enviamos un método que llame a una herramienta que va a ser sumar y que le vamos a dar los argumentos 5 y 3. Va a llegar al servidor el MCP y el MCP lo va a reconocer y va a darle de vuelta este resultado que va a ser 8 y esta información va a llegar a nuestro modelo de lenguaje y la va a poder utilizar para poder explicarnos o entregarlo lo que queremos. Esto es un ejemplo súper básico, pero es para que entiendan cómo se comunican. Bueno, ahora vamos a estar un poquito en más detalle, en una explicación más técnica de cómo funciona este protocolo de comunicación. Aquí me voy a mover un poquito para no taparle la imagen. Y aquí tenemos todos los conceptos básicos o lo que forman parte y que le dan vida a este protocolo. Bueno, vamos a empezar a explicar cómo es el sistema o cómo es la estructura de este protocolo MCP. Primero está el MCP host, que este va a ser el que va a alojar a mi modelo de lenguaje o a mi agente de inteligencia artificial, que por ejemplo puede ser Cloud Desktop, puede ser una idea como Cursor o puede ser un chatbot que tengo alojado en mi web. Este MCP host también va a contener este archivo que es el MCP clients, que este es el importante. Este va a ser el que haga la comunicación entre mi modelo de lenguaje y el MCP server. Y le va a mandar un mensaje como el que vimos anteriormente aquí. Le va a enviar este mensaje al MCP
Y el MSP server es un servidor. Tiene que estar operativo, tiene que estar online, que tiene que estar atento. Uno lo puede ejecutar en local o puede tenerlo en la nube. Y esto va a tener acceso a los distintos servidores o herramientas que ya las va a tener configuradas. Por ejemplo, va a poder acceder a herramientas de Slack, como puede ser Get a New Message, a herramientas como Gmail, que uno le va a decir, puedes por favor redactar un correo para Juanito Pérez, o también va a poder tener acceso a herramientas de Google Calendar para poder decirle, imagínense que tengo un chatbot y quiero agendar una agenda, quiero agendar una cita con Felipe para que me pueda asesorar en mi negocio cómo puedo ocupar la inteligencia artificial para el día 5 de abril a las 10 de la noche. Y va a llegar esto al MSP Server y la va a realizar y le va a enviar de vuelta al MSP Client la información o la confirmación de que esto ya se ejecutó, y mi modelo de lenguaje va a tomar esa información y me la va a comunicar. Así, de esta forma tan simple, es como funciona este protocolo. Bueno, aquí está esta breve explicación del flujo que utiliza el protocolo MSP, pero también les quiero mostrar cómo como los distintos, ya hay muchos MSP que están disponibles para el uso de cualquier persona. Por ejemplo, tenemos esta plataforma que es Mixdery, que tiene múltiples MSP ya disponibles para que ustedes puedan usarlos o los puedan observar, y si le quieren echar un ojo va a estar en la descripción el enlace a esta página. Pero hay de todo, si se fijan, hay para hacer búsqueda automatizadas, para hacer búsqueda en internet, para hacer búsqueda más especializada en data y analítica. Hay de todo para manejar YouTube, tiempo, locación. También tenemos este repositorio que también se los voy a dejar, que tiene múltiples MSP servers, algunos ya oficiales. Y aquí hay de todo, la verdad, hay de todo. Y también hay servidores que no son oficiales. Así que es importante aquí nombrar, lo voy a agrandar porque es importante esto, que tengan cuidado con los servidores a los que entran, porque como estos son servidores que hacen personas, y no todas las personas tienen las mejores intenciones del mundo, y pueden usarlos para formas no buenas. Pueden acceder a su computador y capaz que qué puedan hacer ahí. Así que fíjense muy bien los que ocupan, fíjense que tengan varios usuarios. Yo no voy a ir a meter un MSP que tenga 1 o 2 personas, porque lo más probable es que no sean de buena procedencia. Estos recursos se los voy a dejar en la descripción, así que para que no se preocupen. Vamos a seguir con la introducción a este gran protocolo. Ahora vamos a entrar en una explicación más detallada. Vamos a ver la camarita aquí por mientras, para que empecemos. Entonces, ya vimos como los elementos principales de este protocolo, que es el primero, es el host, el que va a tener el modelo de lenguaje, el agente, como por ejemplo puede ser Cloud, puede ser un IDE como Cursor o Visual Studio Code, y también va a tener el MSP Client, que aquí es la gran diferencia, porque en el gráfico anterior o en la ilustración anterior vimos que se conecta a un solo MSP server, de ahí parte todo, pero eso no es realmente lo que pasa. O sea, puede pasar así, uno puede crear solamente un servidor para poder integrar todas sus herramientas, pero no es lo eficiente. Lo eficiente es crear un servidor para cada herramienta. Por ejemplo, como vemos aquí, el MSP Client se va a comunicar con este servidor, el servidor A, por así decirlo, y que esto va a tener acceso a una data local, que puede ser un documento, puede ser un libro, por ejemplo. Y lo que va a pasar es lo siguiente: si le queremos pedir un resumen de ese libro, nuestro agente o nuestro modelo no lo va a hacer automáticamente, sino que va a detectar que necesitamos ocupar esa herramienta y le va a pedir, el MSP Client le va a pedir que traiga ese documento. Por ejemplo, extraer libro, extraer PDF. Va a llegar a este servidor, va a recibir esta información y va a extraer este libro específico y se lo va a entregar a nuestro modelo de lenguaje, y él lo va a poder utilizar para mejorar su respuesta.
Es así como podemos crear otra fuente de información que puede ser, por ejemplo, no se me ocurre, documentos de acciones en un determinado tiempo. Puede ser cuentas, puede ser pagos, lo que sea. Y si le pedimos los pagos de cierto tiempo, la herramienta va a detectar que queremos los pagos y va a decirte, extráeme o dame los pagos de los meses enero, abril, junio del año 2024. Y va a llegar al servidor MSP, va a extraer esta información y se la va a entregar al módulo de lenguaje y así va a poder realizar o mejorar su respuesta. Va a ser la específica y concreta. También el MSP, como se ocupa normalmente, es para adquirir otras herramientas de otros servicios, como por ejemplo aquí se ve que podemos hacer el uso de APIs. Por ejemplo, queremos consultar el clima. Podemos usar la API pública y consultar clima. Podemos, si la configuramos bien, podemos incluir nuestras credenciales de distintos servicios como vimos anteriormente, como Slack, GitHub, y poder extraer información específica de esos servicios y dársela a nuestro modelo de lenguaje para que pueda darnos la información que nosotros queramos y de la mejor forma. En resumen, esto es lo que hace el protocolo MSP. El protocolo MSP estandariza toda esta conversación y define, como por ejemplo, los recursos que se pueden ocupar, cómo se llaman las herramientas, cómo se entregan los datos, y se usa mediante, como vimos anteriormente, JSONs, lo que permite que cualquier modelo o aplicación que soporta MSP pueda conectarse a cualquier servidor MSP. Y esto es como lo bueno, que si nuestros modelos de lenguaje van a estar soportados por este tipo de comunicación, van a poder conectarse a estos servidores que ya están configurados para extraer nuestra información de distintos servicios. Solamente le vamos a tener que entregar nuestra API key y vamos a poder acceder a ellos. O sea, ya no vamos a necesitar construir integraciones específicas por cada servicio. Y si un modelo soporta MSP y el servidor MSP existe, pueden hablar entre ellos automáticamente. Y como es abierto, esto ya funciona para Cloud, que ellos fueron los que empezaron este protocolo. OpenAI también ya está haciendo que sus modelos soporten este protocolo y yo creo, estoy casi seguro que todos los modelos van a integrarse a esto. Y esta arquitectura, esta forma de comunicación nueva, va a dejar, nos va a dar la oportunidad que nuestros modelos de lenguaje ya no se encierren en sus capacidades de generar lenguaje o de usar su lógica, sino que puedan implementar múltiples herramientas como las que vimos antes en los servidores y que ocupar la información que nos dan y hacer acciones como por ejemplo agendar citas, a enviar correos o sin fin de oportunidades. Y al final ahora todo se libera y nos ayuda mucho al usuario para que pueda exponer su creatividad al usar los modelos de lenguaje con los distintos servicios que existen. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo. Déjenme que mueva la camarita. Disculpen. Y en este ejemplo vamos a ver cómo funciona el flujo. Un flujo común de cómo funciona esto en la vida real, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros le pedimos a nuestro modelo de lenguaje o a nuestro agente de inteligencia artificial cuál es el clima en Santiago. Primero, el modelo va a decidir qué herramienta usar. En este caso, yo inventé una herramienta que es el GetWeather, que le vamos a dar a la ciudad en un stream. Le vamos a dar esta información al cliente MSP y va a construir un JSON con la ciudad Santiago. Este lo va a enviar al servidor MSP de clima y este servidor MSP va a estar conectado a una API real, como por ejemplo puede ser OpenWeather, y la va a consultar la información y este la va a obtener, por ejemplo, son 20 grados y es soleado, y lo va a empaquetar en un JSON y se lo va a devolver al cliente MSP, y el cliente MSP va a recibir este dato y se lo va a pasar al modelo, y el modelo con esta información la va a usar para poder respondernos, por ejemplo, en Santiago hay 20 grados y está soleado. Y aquí un breve resumen de todo lo que estamos viendo. Ya sabemos que
tenemos un host que ahí va a estar nuestro modelo de lenguaje y va a estar nuestro MCP client, y que el MCP client va a poder generar este JSON y invocar las distintas herramientas o los recursos hacia el MCP server, que aquí están todas estas herramientas, están todas las herramientas, por ejemplo, herramientas de Google Calendar. Puede ser evaluar o un cierto rango qué eventos hay, puede ser generar un evento nuevo, modificar un evento o eliminar un elemento. También tenemos los recursos que pueden estar alojados en estos servidores como archivos locales, como un PDF específico o un grupo de información o base de datos, etc. Y también podemos almacenar aquí diferentes prompts. Bueno, este es el resumen al final de lo que es el MCP, pero ahora vamos a ver un poco en código cómo funciona este protocolo. Vamos a usar una librería que se llama FastMCP, en el cual vamos a poder crear un MCP básico y conectarlo con un front. Bueno, vamos a empezar a ver el código. Cambiamos un poco la skin y nos vamos a poner los poderosos lentes para convertirse en programador. Mira, aquí tenemos el código de nuestro MCP. Básicamente este repo que va a estar abajito, así que ahí si lo quieren ver, literalmente son dos archivos de Python, uno que va a tener el host que vimos que va a alojar a la gente y otro archivo que va a ser que va a tener el servidor MCP. ¿Y cómo vamos a levantar estos servidores? A través de Docker. Vamos a usar Docker para poder levantar estos dos servidores y hacer que se comuniquen, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora vamos a empezar con el primer archivo, que va a ser el host, donde va a estar alojado el agente con el front. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de este primer documento, que va a ser el host, donde va a estar alojado el front, lo que vamos a ver en pantalla, y el agente. Bueno, aquí lo tengo bien comentado para ustedes si lo quieren ir siguiendo. Primero empezamos con la importación de las librerías necesarias. Vamos a ir brevemente hablando de qué hace cada librería. Por ejemplo, Time nos ayuda a aplicar delays y tiempos de espera. Es importante aquí porque a veces los agentes se demoran un poco en hacer esta conexión a los MCP, y a veces el programa Streamlib es muy como estricto. Si no hace la pega, por así decirlo, rápido, error y no se ejecuta. Así que nos sirve para darle un poquito de espacio a la gente para que se conecte con el MCP. También tenemos el asyncio, que no sé si lo pronuncié bien, pero ¿qué nos va a permitir esta librería? Poder ejecutar código asíncrono. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, normalmente en Python, si uno hace una función y tiene distintas tareas por hacer, las va a ejecutar en modo cascada. Es decir, va a tomar la primera, la va a ejecutar, la va a terminar y ahí recién va a pasar a la segunda. Y así después termina la segunda y pasa a la tercera. Esto nos va a permitir que no haga esto tan en modo cascada, sino que los vaya ejecutando estas tareas en paralelo. Después tenemos nuestro Streamlib, que es el framework que se escribe en base a Python, que nos va a ayudar a hacer un front básico para que donde vamos a ver cómo se ejecuta todo esto lo que estamos construyendo. También tenemos la librería Pydantic, que nos va a ayudar a generar nuestro agente de inteligencia artificial y a generar esta función que nos va a permitir que nuestro agente se conecte con el servidor MCP. Después tenemos esta librería docm, que nos va a ayudar a traer nuestras variables de entorno, en este caso la API key de OpenAI, la popular librería OS, que nos va a ayudar a manejar o a usar e interactuar con el sistema operativo, y el Traceback, que esta librería a mí hace poco la empecé a implementar y me gusta para el manejo de errores. Esta es más opcional, pero como este es un proyecto más de base, por así decirlo, que ustedes pueden ocupar para crear su proyecto más sofisticado, es bueno también tener como el tema del manejo de errores y que se vean bien en pantalla. Bueno, comenzando ya con lo que es en sí el código, primero vamos con la configuración inicial, que aquí vamos a cargar las variables de entorno con docm. Y primero vamos a verificar que la clave, o que la API esté bien conectada. Esto me gusta ponerlo en estos proyectos,
porque a veces uno está debugueando de más y tiene errores de que no copió la API key o que la copió mal o que le agregó otras cosas. Y aquí nos damos cuenta al tiro si hay algún problema o no. Después vamos con la configuración del agente de IA, que acá tenemos un decorador que nos va a permitir evitar que la gente se reinicie cada vez que el usuario interactúa con nuestro front. Vamos a definir esta función que se llama setupAgent y le vamos a dar retrieve. ¿Y por qué hacemos esto? Le vamos a dar intentos de conexión, porque a veces, dependiendo de lo que nosotros hablemos con el agente, de lo que le pidamos, él buscará entre todas las herramientas que tiene disponible en ese MSP. Por ejemplo, aquí en este caso va a tener una sola herramienta, así que no hay tanto margen de error, pero cuando hay MSP con varias herramientas, como por ejemplo, hace poco estaba trabajando con el MSP de Google Calendar, y ahí hay herramientas como verificar cierto uso, cierto horario, ciertos días, perdón, agendar cosas, modificar, eliminar eventos, y cuando a veces selecciona mal o a veces intenta buscar una herramienta que no existe. Y ahí hay error. Pero por eso le damos esta capacidad de reintentos para que pueda buscar la herramienta correcta y que pueda ejecutarla en el servidor. Ocupamos la función try y creamos esta primera variable que nos va a dar el nombre de, o vamos a fijar, por así decirlo, la URL de nuestro servidor que tenemos definido en Docker Compose. Eso vamos a verlo en un poquito más adelante. Fijamos la URL con la función que cargamos aquí arribita y después retornamos el agente. Y al agente le vamos a dar el modelo de lenguaje que va a ocupar, porque como bien sabemos, OpenAI tiene varios modelos. En este caso vamos a ocupar el 3,5 Turbo, que a fines didácticos y educativos anda bien porque no es caro y cumple. Pero si queremos ya la producción, ya tendremos que ir pensando en un modelo mejor, como al menos el 4O. Y le damos el servidor al que queremos que se conecte, que lo definimos aquí previamente. También tenemos dos set. En este caso, primero capturamos los errores de conexión. Y aquí va a entrar el tema de los intentos. Y aquí también le vamos a dar el tiempo para que espere y no dé error inmediatamente. Porque Streamlib tiene un comportamiento medio extraño que si no funcionan las cosas rápido e inmediato, no da error. Y se te cae todo. Y si después de los 5 intentos fallaron, aquí vamos a dar error finalmente. Y para cualquier otro error que no sea de conexión también va a caer aquí. Lo va a capturar este. Pasando ya a inicializar el agente, porque aquí definimos solamente la función. Aquí pasamos ya a inicializarlo. Creamos este nuevo try, definimos la variable agente y le ejecutamos la función. Y si todo sale bien, aquí se va a ejecutar bien, se va a quedar almacenado. Y el error va a ser nada, va a ser ninguno, none. Y si hay error, el agente va a tomar el valor de none y aquí el error va a tomar el error que va a capturar gracias a esta lógica. Pasando, vamos a continuar con la interfaz de usuario. Entonces, siguiendo ya con la interfaz de usuario, vamos a ver cómo la empezamos a planear aquí. Primero el título principal, este ya es solamente Streamlib. Y acá creamos un if, es que si esta parte, esta lógica, cae en esta parte que dio un error, este if se va a accionar porque no va a dar none. Así que como tiene algún contenido, va a dar true y va a caer acá y va a decir que falló al iniciar el bot y que se va a detener el Streamlib. Pero nosotros no queremos que pase eso, así que vamos. Este código está para que caiga en esta etapa, en este try, por así decirlo. Así que esto no se debería ejecutar. Si se ejecuta es porque hubo un error. Después pasamos previamente a la función para procesar preguntas del usuario, que esta es la parte ya donde empezamos a ver el tema de la sincronía. ¿Por qué? Porque creamos esta función que se va a llamar processQuery, que le vamos a dar una query que esto es nuestra pregunta, lo que le escribimos, y que ya lo definimos con esta parte async.
¿Esto qué quiere decir? Que esta función puede pausarse mientras se ejecutan otras funciones de la misma app, por así decirlo. Ya. ¿Y cómo está compuesta esta función? Tiene un try, otro try, donde primero ejecutamos los servidores MSP en un contexto asíncrono. Con esto también ocupamos el async. Y acá llamamos a la gente y llamamos a esta función que se llama run MSP server. Esto básicamente es como decirle a la gente: ya, prepárate que te van a llegar cosas, prepárate. Después creamos esta variable result y le damos a la gente el RAM. Es como ya le damos la capacidad a la gente que tome lo que le dimos, lo que le escribimos y que lo ejecute. Y también le damos el await, que esto es muy importante porque nos va a permitir que esta gente tenga la capacidad de esperar. Y si todo sale bien, vamos a tener el resultado final, que es la respuesta. Si todo sale mal, cosa que no va a pasar, pero siempre es bueno tener esto, cómo capturar los errores, vamos a capturarlo de esta forma. Y se va a ejecutar en el streamlib. Y va a retornar none. Resumiendo, lo que hace esta función es que funciona como un cartero, por así decirlo. Como que toma tu query, o sea, lo que tú escribes en el front, se lo lleva a la gente, espera ahí pacientemente que la gente te responda, o sea, que la gente haga todo este proceso de ejecutar el MSP client, que vaya al MSP server, que escoja la herramienta, que toma la información y que la traiga, lo espera, toma la respuesta y te la muestra. Básicamente eso es lo que hace esta función. Ahora vamos a pasar a la parte final, que es el manejo de entrada del usuario y sus respuestas. Bueno, y ya terminando esta parte ya de este primer código, vamos a ver lo que se ve en el front, porque lo que aquí definimos una variable que va a salir en el front de nuestro streamlib, que va a preguntar cuál es el clima porque estamos viendo conectando a nuestro agente con un MSP que se conecta a una herramienta API externa de una consulta de clima. Y cuando el usuario envía una respuesta, esto va a entrar en este if porque la respuesta va a contener algo y esto va a dar true. Y lo que hacemos es meterlo aquí con esta función de streamlib, el spinner, que va a ser consultando clima, que esto va a hacer que aparezca un circulito típico de cargando y que va a mantenerse así hasta que se genera toda esta conexión de la gente con el servidor. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Creamos este loop, esta variable loop, con este nuevo evento, que esto viene de estas funciones, todas las que estamos aquí, vienen de la librería async que vimos al principio. ¿Y esto qué va a hacer? Esto nos va a ayudar a que es como generar un hilo conductor entre lo que vemos en el front con nuestro objetivo final, que es el agente, y que este se conecte con el servidor MSP. ¿Y por qué hacemos esto? Porque Streamlib no maneja funciones asíncronas directamente, así que necesitamos definir esta variable. Por ejemplo, aquí esto es como definir el hilo conductor que va a guiar a desde nuestro front hasta nuestro agente, hasta el servidor, y así sucesivamente. Después con esta fijamos este hilo o le decimos al programa Python o a este ciclo que va a ocupar este hilo para ejecutar todo lo que queremos, que hable la gente con el servidor, va a ser a través de este hilo. Y después ejecutamos otro try, que aquí está lo importante, que definimos una variable response con el loop que definimos arriba, y la función de async es run until complete. Y aquí está nuestra función que definimos arriba, que es process query, que es esta. Y le vamos a dar lo de el input que nos dio el usuario. Y aquí va a estar esperando que pase todo lo que les expliqué arriba, que este mensaje llega a la gente, que la gente procese qué herramienta va a necesitar, que se conecte con el servidor MSP, que este se conecte con la API, traiga la información, se la pase a la gente, que la gente la reciba y que la pueda usar en su conocimiento
para darnos la mejor respuesta posible. De acá, después de esto, pasa a la parte de finally y cierra el hilo. Lo cierra. Este finally es diferente al set de arriba porque el finally se va a ejecutar siempre. El set, por ejemplo, acá se va a ejecutar si no se ejecuta el try. Acá siempre se va a ejecutar. Y si obtuvimos una respuesta válida, vamos a darle la respuesta en el front, que es lo que buscamos principalmente. Bueno, aquí este es un breve resumen de esta primera parte del código, que es el cliente donde está alojado nuestro front en Streamlit con nuestro agente. Ahora vamos a pasar a ver el otro archivo, que es donde está el servidor MCP. Bueno, siguiendo ya con la siguiente parte de este repositorio, vamos a ver cómo configuramos el archivo el que hace que se ejecute este servidor MCP. Aquí lo pueden ver, es bastante corto, pero eso es lo bueno, que imagínense que con tan poco código uno puede ya subir un servidor MCP que sea funcional para su agente. Igual es potente. Aquí estamos viéndolo con una herramienta que es relativamente sencilla, pero de esto pueden escalarlo hasta donde ustedes quieran. Primero vamos a empezar como antes con nombrando brevemente las librerías que necesitamos. Primero request, muy popular, nos sirve para hacer peticiones HTTP a servicios web. Después ocupamos la librería de nuevo, Pydantic, que vamos a importar el base model y el fill, que esto es para que podamos crear clases que sigan el mismo, por así decirlo, el mismo estilo, la misma fuente, que sean leíbles para los agentes, que los agentes la reconozcan de buena manera. Y aquí llegamos a la parte interesante, que ocupamos lo que yo nombré anteriormente, que es FastMCP, que nos va a permitir crear nuestro servidor. Primero, para empezar a crearlo hay que configurarlo, y para esto llamamos a una variable, o sea, creamos una variable en CP y llamamos a la función que les dije anteriormente. Aquí le damos los siguientes parámetros. Primero el nombre, que en este caso es el servidor del esquema, que ya lo nombré anteriormente, pero por si no se acuerdan, aquí la herramienta que vamos a ocupar en el MCP va a ser que se conecte a una API que es de clima, que es una API gratuita. Le damos las instrucciones, que es siempre que te piden el clima de una ciudad, usa la herramienta getWeather, que es la que vamos a definir un poquito más abajo. Le damos el host, esto significa que va a aceptar conexiones de cualquier IP, el puerto donde escuchará el servidor, el debug false y el log level info, el nivel de detalle de los logs que nos va a dar este servidor. Para después pasamos a definir la estructura de los datos que devolverá la API. O sea, le estamos dando la estructura que nos va a entregar la API para que todo sea la herramienta, por así decirlo, como el resultado final de la herramienta. ¿En qué formato va a estar? Esa es la palabra que busca, formato. Y aquí creamos esta clase que se llama Weather Response y que va a tener base model. Y aquí definimos dos parámetros. Primero, ciudad, que va a ser tipo stream, que esto le damos la función field y le damos estos 3 puntos, significa que este parámetro es obligatorio, y le damos una descripción que va a ser el nombre de la ciudad. También hacemos lo mismo con el otro parámetro, que es clima, que va a ser tipo string. También ocupamos field y también con estos 3 puntos le estamos diciendo que es obligatorio tenerla, y le damos una breve descripción. Finalmente, o sea, no tan finalmente, pero de la parte final, vamos a crear nuestra herramienta. Y esto aquí se vuelve interesante. ¿Y por qué interesante? Porque el MCP, la gracia es que uno construya sus propias herramientas que puede usar el agente para obtener distintos tipos de información, como puede ser consultar una API, o también puede consultar diferentes tipos de archivos, independiente de lo que nosotros queramos. Ahora vamos a ver cómo FastMCP configura sus herramientas o sus tools de esta forma. Primero tenemos que agregar un decorador, que le va
le va a decir o le va a facilitar la lectura a nuestro framework, que esto es una herramienta, es una tool, y le vamos a definir su nombre, que es getWeather, y una descripción que obtiene el clima actual de una ciudad. Después vamos a definir la función que tiene el nombre y que esta va a recibir una parámetro ciudad que va a ser un string y que va a responder con una variable que va a ser de tipo weather response, que es la que definimos aquí previamente. Ya, entonces lo definimos de esa forma. Acá colocamos un print para ver que entra a la función y que anda bien. Y acá entra un try. Lo que hacemos es que creamos una URL con esta URL que es de este servidor, que es WTTR, que es un servidor que ahí se los voy a mostrar, que da una API de clima gratuita, que la formamos de esta forma. Le agregamos la ciudad y aquí nos va a dar el clima. Entonces generamos la respuesta, usamos el request, que esto es como invocar a esta URL que definimos previamente y que nos dé el resultado. La traemos, le damos un tiempo de espera de 5 segundos para ver si se demora un poco en traer la respuesta de la API, que a veces eso pasa, pero 5 minutos es un tiempo razonable. Y después el resultado lo limpiamos con el strip, que es limpiar los espacios extra vacíos, por así decirlo. Y finalmente hacemos un return de la clase que tenga ciudad y que tenga el clima como en el resultado, que eso es lo que estamos buscando, que traiga el clima que hay en ese momento según esa API. Y si ante cualquier cosa, como por ejemplo que pasa el time up de 5 segundos, si hay un error va a caer aquí, lo va a encapsular de esta forma y nos va a mostrar por pantalla. Finalmente definimos nuestra herramienta. Acá podemos definir las herramientas que nosotros queramos, eso es lo bonito. Y vamos al punto de entrada de la aplicación. Todavía aquí se ejecuta, porque si se dan cuenta ocupamos el if name main, que esto es muy común para poder ejecutar el archivo, y llevamos al MCP RAM, que el MCP, si recuerdan, es nuestro servidor que creamos aquí previamente, y ejecutamos el RAM y le damos el método de transporte, que aquí ocupamos el método SSE, que es Server Send Events, excepto significa que el servidor va a enviar la información constantemente. Hay otros tipos de transporte que pueden ser el HTTP o puede ser también los WebSockets. Así que pero para este ejemplo nos sirve mucho porque solamente necesitamos la información del servidor. Así que en resumidas cuentas, así de simple es crear tu MCP. Tienes que traer las librerías, crear la instancia, definir cómo quieres, en qué formato quieres que vuelva el resultado final de tu tool, que en este caso la definimos aquí. La tool la definimos con su nombre, con su descripción, llamando a la URL de la API con request, y en caso que haya un error lo capturamos acá y ejecutamos el servidor. Así de simple. Entonces eso es lo potente de FastMCP. Ahora vamos a pasar a explicar un poquito cómo funciona, porque tenemos los dos códigos, pero estos códigos hay que, por así decirlo, levantar esos servidores, dejarlos arriba y que ellos se comuniquen. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto usando Docker. Bueno, ¿y qué es Docker? Docker simplemente nos va a ayudar a poder montar estos servidores, por así decirlo. Son estos contenedores que en un espacio pequeño de nuestro computador lo podamos aislar y poder instalarle las distintas dependencias, librerías y el código y levantarlo, ejecutar el servidor para que esté operativo y que puedan recibir consultas. No quiero entrar mucho en detalle lo que es Docker, porque si no el video se va a hacer muy largo, así que si quieren que les explique Docker, díganme aquí en los comentarios, por interno, por donde sea. Así que vamos a ir rápidamente a ver qué pasa con Docker. Si bien se ven aquí a la izquierda, tenemos tres archivos. El Docker Compose, que es el principal, con el que vamos a
ejecutar nuestros servidores. Y acá tenemos el Dockerfile Server y el Dockerfile Streamlib, que lo llamé. Que estos básicamente tienen las instrucciones de cómo ejecutar cada uno de estos contenedores. O sea, queremos ejecutar dos contenedores. Uno que tenga el server, o sea, uno que tenga el MCP, que es lo que vimos aquí. Otro que contenga nuestro front, nuestro streamlib, que es lo que vimos acá. Y que estos dos se comuniquen entre ellos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo a través del Docker Compose. Aquí lo voy a explicar de forma breve cómo se ejecuta el Docker Compose o cómo se arma. Primero le damos la versión, después le damos los servicios. En este caso vamos a usar dos servicios, que vamos a hacer uno el MCP Server y otro el Streamlab, disculpen. Ya, vamos a empezar por el primero. Vamos el MCP Server, vamos a construirlo con build. Vamos a decirle en base a qué archivo lo vamos a construir, qué instrucciones vamos a seguir. Por ejemplo, en este caso, para el MCP Server vamos a construirlo con el Dockerfile Server, que es que este es el archivo. Y aquí, para hacerlo de una forma muy breve, lo que va a hacer es que son como, literalmente es como la línea de comandos, es como su SMD o su terminal se ocupa en Mac. Aquí vamos a darle una versión de Python, que está una versión de Python, por así decirlo, más liviana. Vamos a hacer que cree una carpeta app, le vamos a instalar sus distintas como sistemas esenciales, que esto lo hacemos con el lenguaje de Linux. Después le instalamos las dependencias de Python. Por ejemplo, aquí le instalamos las librerías que son necesarias. Creamos otra carpeta que es el source y aquí copiamos este archivo que vimos donde ejecutamos el servidor de MCP. También copiamos el .env y los ponemos en este puerto. Y también le damos una variable de entorno para asegurar que Python encuentre en la carpeta source, que es esta. Y al final va a ejecutar el SMD y va a ejecutar esto. Eso significa que va a ejecutar el archivo weather mcp server y va a dejar el servidor corriendo. Esa es una manera muy rápida de explicarlo. O sea, tenemos el Docker Compose, tenemos nuestro primer servicio que es el MCP. Vamos a construirlo en base al Dockerfile Server, que se lo acabo de explicar, que va a tener ese nombre. El archivo el environment va a ser este. Y aquí me quiero detener un poco, que es sobre el tema de los puertos. Por ejemplo, le vamos a dar estos dos puertos. ¿Y qué significa esto? El 8010 y el 8000, que uno va a ser el puerto externo, que va a ser de cómo nosotros desde fuera del contenedor vamos a poder consultarlo, lo vamos a poder llamar, por así decirlo. Y el otro va a ser el puerto interno, que va a ser el 8000. Imagínense que el contenedor tiene una puerta y si queremos, afuera tiene su número de contenedor, que nosotros lo podemos ver como el 8010, y si queremos consultar de afuera tenemos que ir a ese contenedor, el 8010. Pero por dentro de la puerta, por dentro del contenedor, va a tener el número 8000 y va a estar conectado a la red, que va a ser de este nombre. Después tenemos el otro servicio, que es el Streamlit Client, que lo vamos a construir en base al Dockerfile que es que si se dan cuenta es de la misma lógica del anterior. Primero le damos una versión de Python liviana, creamos el archivo, le instalamos los archivos esenciales de como su sistema operativo, por así decirlo. Copiamos los archivos necesarios, le instalamos las dependencias, las librerías que necesitamos ocupar, los ponemos en este puerto y lo ejecutamos. Si aquí se fijan, ejecutamos el streamlib y le especificamos el puerto y la dirección. Entonces volvemos al compose, le damos este puerto, que en este caso, si queremos consultar este contenedor, tenemos que buscar esta ruta del 8510 y por dentro va a ser el 8502, el puerto interno, y va a estar por la misma red. ¿Qué significa el network? Significa que estos dos contenedores van a estar con una red privada, por así decirlo, que se van a poder comunicar entre ellos dos solamente por esa red. Y por ejemplo, lo que va a pasar es que va a seguir un flujo de trabajo como este.
que se los dejo acá anotado para que lo recuerden. Nosotros vamos a estar en nuestro navegador, ahora les se los voy a mostrar, y vamos a consultar el puerto 8510. Y así nos va a dar el frontend, el Streamlib. Vamos a poder ver. Vamos a mandar esta consulta y va a llegar va a pasar por el puerto 8010, que es el exterior de el MSP server. Va a pasar por la puerta y va a llegar a la API. Va a consultar la API, se la va a pasar de vuelta y va a seguir este mismo recorrido de vuelta. La información va a llegar al servidor a la puerta 8000, después al 8010, al 8502, al 8510, que va a ser el front donde lo vamos a ver. O sea, esta es como la lógica del Docker. Insisto, si quieren que se lo explique con más detalle, díganme. Pero para fines del video, lo más importante ya se lo expliqué, que era cómo armar el servidor MSP. Entonces, ahora no queda más que ejecutarlo y veamos cómo funciona. Y para hacer esto, para poder hacer que este Docker Compose se ejecute, tenemos que en nuestra terminal ejecutar este comando, docker compose app build, y ahí va a empezar a hacer lo que les dije anteriormente, de tomar cada uno de estos servidores y empezar a construirlo en base a sus Docker files que están aquí ya escritos. Bueno, esto no sé cuánto se demore, pero yo creo que vamos a hacer un corte aquí y vamos a ver, ocupar la magia de la edición y ver después como el resultado final. Bueno, aquí ya terminó de ejecutarse el Docker build. Aquí podemos ver todo lo que está haciendo, instalando. Y al final lo importante es la última parte. O sea, no es la última parte, pero que aquí todo se creó bien y todo está perfecto. Y ahora podemos ver cómo se ve. Si recuerdan, nosotros queremos ver el Streamlib y queremos ver el puerto externo, es el 8510. Entonces sería localhost 8510. Y acá debería andar. Perfecto. Probémoslo. Hola, ¿cómo estás? Mira, me responde. Hola, estoy listo para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? ¿Me das el clima de Madrid? Y aquí ya está haciendo la petición y me dice que el clima actual en Madrid es 14 grados con cielo despejado. ¿Esto en base a qué? En base, recordemos que a la API que estamos usando, que la vamos a revisar al tiro, que es esta. Si la abrimos aquí y cambiamos la ciudad por Madrid, aquí tenemos el resultado de la API. No se ve muy grande aquí. 14. Entonces, por ejemplo, decimos París y dice que es 6 grados. Aquí para verificarlo, París 6 grados. Así que eso es lo potente. Eso a mí me impresiona y me gusta esto porque le abre un mundo de posibilidades. Voy a cambiar la paginita para ir despidiendo ya. Eso es lo que me gusta principalmente de cómo está evolucionando el ecosistema de los agentes de inteligencia artificial, ya que antes era muy complicado para poder hacerlo interactuar con distintas tools que eran solamente de una línea. Ahora podemos ocupar este protocolo de comunicación que se va a ir acoplando. Por ejemplo, OpenAI ya lo va a empezar a sacar para sus modelos y yo creo que todos los modelos se van a sumar a este nuevo protocolo de comunicación para que sus agentes se puedan ser más versátiles y que eso para nosotros los usuarios va a ser lo mejor porque vamos a poder construir agentes o modelos de lenguaje más útiles y que son más versátiles, porque a un modelo de lenguaje, por ejemplo, si tú vas a ChatGPT ahora y le dices dime el clima hoy aquí o dime la hora, él no te va a saber responder porque no tiene acceso a esa información. Pero con una API, con una tool tan simple como la que acabamos de desarrollar, se va a poder. Así que espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño
Y si recuerden, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, expresen su amor ahí. Y aprovechemos que estamos empezando a crecer, que los puedo escuchar a todos. Y si quieren que les explique otro concepto de esta área o de cualquier otra, déjenlo por ahí y lo vamos a estar viendo. Así que les mando un gran saludo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.